chicos? Estaba justo terminando la grabación del anterior, así que por eso también un cachito se demoró. Estaba con John hablando. Bueno, vamos a ver si seguimos con esto. Bien, de Minsberg, entonces, esto pienso que lo tenemos más o menos orientado. Ahora vamos a charlar de otro temita que estuvimos trabajando, organización y métodos también. Pac, pum, ahí está. Organización y métodos. Bien. Ahí listo, vamos, bueno, ahí está. Sí, casi, si no los mato, estoy robando. Bueno, recuerden esto, que organización y métodos funciona, si recuerdan, aprovechando un poquitito esto, acá, es staff de apoyo. Esto sería organización y métodos. Y respecto a organización y métodos, la finalidad que tiene es eficacia y eficiencia. Eso recuerden fundamentalmente que apunta a eso. Y respecto de organización y métodos, depende de la alta gerencia, lo que hace es a ellos enviarle los reportes. Eso es lo que tiene básicamente que organización y métodos. ¿eh? Otro elemento a destacar es que organización y métodos colabora con todas las áreas, lo puede hacer de forma programada, por lo que se llama una autogestión. Cuando hay cierto tiempo, va observando cómo son cada proceso. Esa es la característica que tiene que OIM, que le reporta a la gerencia, que puede ser que un área en particular, ante un nuevo proceso, también recurre a organización y métodos. Esto es lo que tiene a nivel empresa, que sería el área de planeamiento también. ¿eh? Esto es lo que hace organización y métodos. Y dentro de lo que, ahí lo dice, ¿no? Dentro de lo puntual que mira como actividad en las organizaciones, ahí dice de quién depende, que recién lo charlé, y voy a hacer esto. Dice que esta área tiene que mirar cómo se planifican los lugares físicos, cómo se planifican las funciones, cuál es el procedimiento que se va a llevar adelante, dice cómo se van a diseñar los formularios, ¿está? Y en esto, acá a pesar de que no está, pero cuando se habla de formularios, también de manuales administrativos. Y un detalle, haciendo hincapié en esto de los formularios. A ver, a ustedes cuando tienen que desarrollar una solución, están trabajando en la parte de informática, y tienen que desarrollar una solución en particular, a ustedes ¿les dan la libertad para definir los campos que va a trabajar el formulario? ¿O a ustedes les imponen qué campos van a trabajar con el formulario? A ver, no se imponen, dice Cami. Ahí está el tema. Ahí el resto, a ver, claro, supongo que debe ser igual. No, pero les pueden aportar ideas y funciones. Ah, vos no te lo imponen a vos. Es decir, lo que planteo acá es lo siguiente. A Cami le dice, mira, tenés que manejarte con estos campos. Esto es lo que tiene que tener el formulario. ¿Por qué? Porque esa información va a caer adentro de una que seguramente un almacenamiento. ¿Está? Y la otra, el diseño de los formularios depende fuertemente de qué? De la organización.
Ellos son los que definen qué, para la redundancia, qué información va a contener el formulario. ¿Está? Eso es lo que la organización es la que define. Después el informático habrá que instrumentarlo, pero los que definen es quién, es la organización. ¿Está? Siempre pasa por ahí. Nosotros somos, en ese aspecto, lo analizamos desde el lado del soporte. Ah, bueno, está bien. Ahí lo que dice, sí, uno puede tener algún planteo, sí, pero digamos que te bajan qué campos tenés que trabajar. Uno puede aportar ideas, eso sí, estoy de acuerdo en esto, se va. Pero ellos te dicen, vamos a trabajar con esto. Tal vez ellos toman tu idea, pero hay que ver si les cierra o no, ¿para qué? Si les cierra o no para puntualmente qué, el tema de ese formulario. Si administrativamente ese formulario le resulta relevante o no tu aporte, a eso se refiere. ¿Eh? ¿Soy claro con esto? Pasa por ahí. Por ejemplo, Miriam, vamos a ir a algo sencillo, sencillo, ¿no? Eh, una factura. Una factura, cuando uno compra y te genera una factura, bueno, los datos que aparecen forman todos parte del formulario. La descripción de la organización, la fecha, eh, el número que tiene la factura, esos datos son impuestos. Te dicen, tiene que tener esta información. ¿Está? El nombre del destinatario, el lugar, la condición que va a tener tributaria, los productos, la cantidad de productos, todo ese paquete te resulta impuesto. ¿Soy claro? Es decir, eso forma parte del formulario que te imponen, ¿no? A eso se refiere, a eso me refería. ¿Está? En este caso, organización y métodos, cuando ellos definen el formulario, obviamente que lo van a definir con las referencias legales que pueden tener con respecto a ese formulario. ¿Está? A eso me refiero. ¿Eh? ¿Soy claro? Vamos a avanzar un cachito. Un segundo. Ahí está de vuelta. Entonces, fíjense lo que acá plantea respecto de OIM, ¿no? Insisto, OIM como área dentro de la organización es la que colabora con todas. Entonces, tiene que ver cómo funcionan todas, cómo esa información a nivel horizontal o a nivel vertical se va a mover, ¿no? Por eso habla de funciones, cargos, procedimientos. ¿Por qué? Porque un gerente está para responder a qué? A lo que le plantea la dirección. Por ejemplo, al gerente de ventas le dicen, bueno, queremos mejorar las ventas de tales productos. Y bueno, vos como gerente tendrás que desarrollar las mejores estrategias para lograr incrementar las ventas de ese producto. Un gerente de producción, cuando le dice tenemos que mejorar el rendimiento en un 5% de la producción, bueno, tendrá que estudiar cómo lograr ese incremento de tal vez un 5%. ¿Me explico? Entonces, requiere muchas veces de quién? Del área de organización y métodos, ¿para qué? Para que le hagan también los estudios complementarios para aprovechar todo esto. Soy claro, eso es la característica que plantea OIM. Por eso se llama organización y métodos. ¿Está? Acá habla de los procedimientos en general. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene que analizar un procedimiento, cómo se van a ejecutar determinadas acciones, ¿qué hora es? Joan, hoy pasan por acá.
La mística del conurbano. ¿O no? La, la mística del conurbano, ¿no? ¿Es así o no? Era la hora. Es la mística del conurbano. No lo entendés. Si no vivís en Argentina, no lo entendés esto. ¿O no? Sí, pues empezaron y ya pasaron. Bueno, seguimos con lo nuestro. Es algo que, bueno, dicen que somos aburridos, ¿no? Perdón, que acá está, que aburridos son Y sí, los... es la hora, ¿eh? Es la ¿Eh? hora. En la hora, La ¿viste? hora. Por eso miré de 11:15, dije, Es- no, que apenas escuchaste, no, se escuchó que pasaban por la calle vendiendo, ¿viste? Papá, para papá, para papá, para papá. Fue eso, Sebastián. Fue la mística del conurbano. Claro, mirá Diana. Sí, vendo huevo, papa blanca, cepillada, piripipi, tal cual. ¿Viste? Sí, sí, es así, es la mística del conurbano. Es así. Bien, volvemos a lo nuestro. ¿Cómo es todo un tema? Habría que como dilema, ¿no? Ustedes piensen, profesor universitario, estás dando clase, pandemia, todo esto, todo lo pipipi, tenés esto, te corta el clima de la clase, vos decís, bueno, ya fue. O no, estamos tan acostumbrados a estas cosas que decimos, bueno, ya fue, una más. Bien, seguimos con lo nuestro. Cuando habla de procedimientos se refiere a, pensemos a nivel, ustedes lo sacan, a nivel sistémico. Es como pensar en un algoritmo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo controla? ¿Cómo lo informo? ¿Está? ¿Qué dato tengo de entrada? ¿Qué información me llega? Ese es el concepto del estudio del procedimiento. Es igual que un algoritmo. ¿Cómo lo voy a documentar? ¿Cómo voy a guardar esa documentación? ¿Está? Si uno lo mira, insisto, hay temas que ustedes van a observar que tal vez me dicen, bueno, pero ¿qué es un procedimiento? Y yo digo, chicos, eso lo vieron algoritmo. Cuando yo tengo que resolver algo, digamos, un algoritmo. Hoy para resolver un procedimiento hay que ver cómo logramos eso. Si vamos al caso, sería primo con la definición de algoritmo. Estamos hablando de ciertas cosas, ¿no? Acá dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién la ejecuta? ¿Cómo lo tengo que informar? ¿Quién es el responsable? ¿Quién se hace cargo de eso, de ese procedimiento? Y después ver, como lo dice al final, si el procedimiento pensado está, es aplicable o no en la realidad y cuál es la diferencia que hemos tenido, por eso aparece GAP, la diferencia que hemos tenido respecto a lo que analizamos y al hecho concreto. ¿Eh? Vamos a avanzar. Esto fue lo que recién, minutos antes, charlamos. ¿Cuál es la información? Cuando les pregunté y si me pongo Cami dijo, no, a vos te imponen, no se imponen. Sí, Cami fue, por eso voy para hacer el chat. Que Cami dijo, no, a nosotros nos imponen que tiene que tener forma. Claro, porque responde a que esto, responde a lo organizativo. ¿Está? Correcto. Si estuvieras en la etapa de diseño, capaz que uno ahí vos definís qué querés y si le bajás esta información a la gente, a los programadores, ¿no? A esto es lo que apuntaba. ¿Está? A eso hacía yo referencia. Acá, por ejemplo, cantidad de ejemplares. Si está informatizado, ¿qué referir a la cantidad de ejemplares? Seguro que lo charlamos, si el sistema obviamente está informatizado, la cantidad de ejemplares la tenemos que reinterpretar como qué. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado? Si hablamos de cantidad de ejemplares, lo tendríamos que reinterpretar como qué. A ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? Si hablamos de cantidad de ejemplares, ¿qué les parece? O voy a hacer la pregunta de otra forma. A ver. Eh, si nosotros un documento hacemos varias copias, 3 copias,
¿para qué hacemos 3 copias? A ver, si de un documento hacemos 3 copias, ¿para qué hacemos 3 copias? No, vamos a pensar en el físico primero, Seba. Si yo hago 3 copias, voy a archivar 3 copias del mismo documento, me parece too much. Como dijo Germán, a veces ahora Germán amplió el panorama totalmente, dijo, para archivar, pero no para hacerle modificaciones, como dijo Germán, o para diferentes departamentos, como dice Diana, quienes se involucran, como dice Lucas. ¿Está? Lo que estamos como levantó Germán, levantó Diana, levantó Lucas. ¿Qué significa? Si yo hago copias es, bueno, ¿qué significa? Si un documento físico tiene varias copias. ¿Puede ser para archivar? Sí, pero a la vez, si hago copias, es porque hay alguien que se tiene que enterar. En eso estamos de acuerdo, porque si no, no hago copias. Si el documento es para mí, lo hago en original y se acabó. Pero si hago copias es porque alguien en la organización, como bien dijeron ahí, alguien se tiene que enterar. ¿Está? Como dijo Germán, como dijo Diana, como acá agrega Lucas. Eso si fuera la cantidad de copias. Pero si está digitalizado esto, ¿qué estamos diciendo en realidad? Que más que la cantidad de copias es, pensándolo a nivel netamente informático, es ¿qué área tiene acceso a ese documento? Más que la base de datos. ¿Qué área, viste, Diana? ¿Quién tiene acceso a ese documento en particular? ¿Está? Si vos haces una factura, bueno, ¿qué área puede ver esa factura? ¿Está? Independientemente que la generó otra área. ¿Está? Vos podés verla. ¿Me explico? Ese es el concepto de quién, de la cantidad de ejemplares. Cuando ustedes les preguntan, che, ¿quién se tiene que enterar de esta información? Bueno, entonces tendrás que analizar cómo mostrársela a tal área sin que tenga la capacidad de ¿qué? De modificarlo, porque es una copia. ¿Está? A eso se refiere. ¿Estoy claro? A eso se refiere. Cuando dice acá archivo y control es quien tiene la capacidad de modificar ese formulario. ¿Está? Porque ustedes bien lo saben, que de acuerdo a los perfiles, la persona puede tener acceso a la lectura, pero no a la escritura. ¿O no? Yo puedo mirar ese documento, bien, pero no tengo capacidad de ¿qué? De editarlo. ¿Está? Eso forma parte de ¿qué? Del control que estamos haciendo de la documentación. No cualquiera puede editar. Y si lo tiene que editar, que aparezca un superusuario, no digo un superadmin, un superusuario que tenga la autorización y el nivel de contraseña para poder ¿qué? Editar ese formulario. ¿Por qué? Porque una vez que se edita, ese formulario editado es el que reemplaza al anterior. ¿Está? Se va a disparar a las áreas que correspondan. Por eso ese superusuario tendrá esa capacidad o no para qué. Para editar. Es más, tal vez puede editar determinada información del documento. Hay otra que no. Por ejemplo, en la factura, que te edite tal vez algún detalle del cliente. Eso sí, lo que no van a poder editar es la fecha y qué, y el número de factura. ¿Por qué? Porque si se generó en tal fecha y con tal número de factura, eso yo no lo puedo cambiar porque si siguieron facturando con distintas fechas, yo no puedo hacer un cambio acá. Porque me desarma qué cosa, toda la correlatividad de la facturación. ¿Se entiende? No todo es editable. ¿Soy claro? Porque esto que estamos hablando, nosotros sabemos que informáticamente lo podemos hacer, pero no debemos hacerlo por un tema que administrativo, ¿o no? Si vos se está construyendo la solución informática, más de uno dice, sí, yo puedo generar la opción de modificar la fecha o el número de formulario. Sí, pero no lo debes hacer porque rompes con qué? Con toda la cronología de qué? De lo administrativo. Si no, pasa a ser un descontrol. ¿Soy claro?
entiende? Porque nosotros, insisto, como informáticos, vos a nivel herramienta lo podés modificar. Pero el problema, ¿cuál es? Es el descontrol que se genera a nivel administrativo. ¿Eh? Bien. Bueno, esto de la normalización, ustedes lo saben, ¿o no? ¿Está? Esto de la normalización, ustedes lo saben. Caso como este, casi me pasa ayer mismo. Querían agregar un botón para editar un campo y me dijeron, "Está-". Ah, mirá vos, Seba. ¿Viste? ¿Viste? Mirá vos. Mirá vos. Un caso como este casi me pasa. ¿Viste? No, no. Terrible. Claro, ¿por qué? Lo que dice Sebastián justo empalma con lo que charlamos recién. Vos sabés que lo podés hacer a nivel informático, pero podés generar un caos administrativo gigantesco y vos decís, che, pero esto yo no lo... No, 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 no. Por eso, si a vos te dijeron, ¿estás loco? Por algo será. ¿O no? Tal cual. Porque vos tal vez lo preguntás desde la, no digo la inocencia, pero el desconocimiento de lo administrativo. Hablo del desconocimiento de lo administrativo. Entonces decís, mira, esto sí, sí, bueno, esto se puede. No, cuando te pegaron el no es porque saben que administrativamente ni se te ocurra. Porque puede generar un descalabro total. ¿Entiendes? Sí, esas cuestiones, tal vez por un tema de edad, ustedes ahora tal vez están muy enfocados en la programación y todo y no ven tal vez el conjunto administrativo. Entonces vos decís, pero sí se puede hacer. No, no, te dicen eso no. No, pero no. Y el no se negocia. Porque eso es como, es esto que está diciendo ahí Seba y que ya les hablaba, es como que vos tengas una represa, ¿no? Una represa que contiene agua. Y si yo tengo, exacto, la logística es uno, ¿viste? No todos pueden ser muy complicados. El área contable también, ¿eh? El área contable, la registración contable también, ¿eh? La registración contable también se va a poder hacer. Pero lo que les quiero decir es esto, a ver, una represa que contiene millones y millones y millones de litros de agua. Y uno dice, ¿qué tipo de bomba se puede colocar para que destruya la represa? Y uno diría, bueno, una bomba muy grande para que destruya la represa. Y te viene otro y dice, no, yo con una bomba pequeña también te la puedo destruir. ¿Y qué sería eso? Si uno dice, che, a ver, el impacto que genera, ¿no? No, no, Terroy, no estoy hablando de eso. Si vos tenés toda la organización, si tenés un problema informático grande, es fácil de ver. Yo me planteo la represa como toda la organización. Si vos tenés un problema informático grande, es fácil de ver. Pero ¿qué puede pasar con ese botón que vos podés generar, como bien decís Sebastián, y te lo pueden editar? Me pierdo 2 segundos de clase y vamos a aprender a hablar. No, ok. No, a lo que les... Bueno, cualquiera es eso. Yo les digo a nivel general, les digo, nosotros a nivel informático dependemos de quién, de toda la organización. Si cometemos un error grande, nos decimos, che, esto es un desastre, ¿qué hicieron acá? Porque es muy evidente. A eso quiero decir. Ahí lo que pone Sebastián. Un pequeño error, por eso, claro. Ustedes saben que cuando se hace testing, hay problemas de caja negra y problemas de caja blanca. ¿Lo saben eso? En el caso del testing, de las pruebas. ¿Verdad? Un problema de caja negra es fácil de ver. El problema es valga la redundancia, un testing de caja blanca. Ese es el mayor inconveniente. Todos conocen lo que... ¿Entienden lo que estoy diciendo acá todo el mundo? El efecto de caja negra y el efecto de caja blanca, ¿todo el mundo lo conoce? ¿Sí? Perfecto. Esos son los más complejos. ¿Eh? Esos son los más complejos. Eso lo saben. Bárbaro, seguimos. El problema de caja blanca es que vos conocés lo que entra, pero tenés un problema de lógica
y tal vez no lo detectaste. Tenés un problema en la lógica. El de caja negra significa que tenés un problema que no da la respuesta, y el de caja blanca es que con un problema de lógica te da una respuesta, pero tampoco es la satisfactoria. Entonces tenés que reanalizar toda la lógica. Eso es lo más difícil. Por eso les decía, si vos tenés toda la organización y a vos te piden un requerimiento, te podés equivocar y decir, no, no, está todo mal, rehacelo porque esto no es lo pedido. Ah, bueno, es como le dije, che, la represa con un cráter grande. Pero vos haces la represa y de repente, como dijiste vos, se va. Che, pero le puedo agregar esto. No, 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 no lo agregues eso. Eso sería una cosa tan pequeña que termina afectando a quién, a toda la organización. Sería, no digo un error de caja blanca, pero lo que estoy diciendo es que por esto, que parece algo que a vos te parecería hasta lógico, decir, no, 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 esto no se toca. Esto es así porque es así. Si la información viene así, no se toca. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Por eso para que dijo, che, me perdí 2 segundos y por no decir una represa, cualquiera. Bien, seguimos con esto. Manuales, que también lo hace Organización y Métodos. ¿Eh? ¿A qué le decía con esto de los manuales? Le decía, bueno, el manual tiene que ser básicamente de cómo se manejan los procesos. A eso se refiere el tema del manual. ¿Quién es el responsable del área? ¿Quién es el responsable del proceso? ¿Cómo se ejecuta? Eh, a diferencia del formulario que me dice cómo se va instrumentando el proceso. Recuerden que hablábamos que había básicamente 3 tipos de manuales en la administración. Uno que es en formato párrafo, donde todo el procedimiento está explicado. Otro que hablamos que era el de obra de teatro, me salía el diálogo directo, pues obra de teatro, donde los diálogos representan las funciones que ejecuta cada persona en el proceso. Es importante no colocar los nombres de las personas en los procesos. ¿Por qué? Porque de esa forma le damos vida que al vida útil, si vamos acaso, al manual, porque si lo etiquetamos con personas, chao, estamos complicados, porque si la persona se jubila, se retira o cambia de puesto, el manual, ya después, ¿qué esta persona? No, entonces por eso colocarle directamente por el tema jerárquico. ¿Eh? Y el tercer tipo de manual que dijimos es muy utilizado en la profesión que ustedes han elegido, que es el de receta de cocina, tal cual, como dice la Diana, donde tenemos toda la descripción, el paso a paso, está, que fue lo que hablamos en su momento, pero implica que ustedes tienen el conocimiento técnico para interpretar esta receta de cocina. ¿Está? ¿Se acuerdan? Como puso ahí Diana. ¿Está? Estos básicamente son los 3 estilos generales, hay más estilos. Pero dentro de estos 3 nucleamos a la mayoría de los manuales. Aparecen esos 3 estilos, pueden ser solos o mezclados, no hay problema. Pero aparecen estos 3 estilos en un manual de procedimientos. Como les decía en su momento, el manual de procedimientos tiene que ser un elemento que permita guiarnos en el procedimiento. Si lo estamos haciendo bien y si lo estamos haciendo mal, porque es una referencia. Eso es lo que tiene básicamente que, ¿estamos? El manual de procedimiento. Cómo se ejecuta, a quiénes afecta, y nos tiene que servir como una referencia de ejecución. ¿Está? Esa es la característica que tiene el manual de procedimientos. ¿Eh? Eso es lo importante. Colocar a quién va dirigido, qué área le tienen que ejecutar, todo el proceso, el glosario, las referencias, todo esto aparece en el manual. No utilizar lenguaje ambiguo, eso no, tiene que estar bien detallado, qué ejecutamos y qué no ejecutamos. Con esto de que ejecutamos y no ejecutamos,
Recuerden el concepto de tabla de decisión, ¿no? Esto básicamente verdadero o falso, o por rango, ¿no? Quién hace o quién deja de hacer eso. Eso hace referencia a las tablas. Bien, vamos a avanzar. Bien. Esto dentro de la organización y métodos. ¿Qué significa esto del ordenamiento de oficinas? Bueno, la parte informática es relativo, ¿no? Por el tipo de actividad, como se separan por funciones, no habría tanto problema. Pero si es un proceso netamente manual, bueno, ¿cómo van a estar distribuidas las estaciones de trabajo, los puestos de trabajo, para que sea que óptimo el paso de un puesto a otro? Esa es la característica que tiene. Si tenemos, por ejemplo, se me ocurre, la elaboración de pan, bueno, materia prima, las mezcladoras, después de las mezcladoras, el horno y el horno a la salida, ¿no? Que esté todo en esa continuidad que nos permita velocidad en cada proceso, ¿no? Andar bollando de un lado a otro, que en un lado tengo la mezcladora, que en otro lado tengo el horno, que en otro lado tengo la materia prima, que en otro lado... No, tratemos de buscar un hilo conductor, ¿no? Que nos permita optimizar tiempos. A eso se refiere la distribución de qué, del equipamiento o de las oficinas. ¿Está? Se refiere específicamente a eso. Vamos a avanzar. Esto es netamente nuestro. Cómo tiene que darse el sistema de información. Esto acompaña también. ¿Qué significa esto? Que organización y método mete la cuchara en los sistemas. A ver, si estamos diciendo que organización y métodos tiene que apoyar para que sea todo más eficaz y eficiente, no puede mirar como si fueran todos que tapan, ¿verdad? No puede pensar como si fueran todos que compartimientos estancos. En algún momento tiene que analizarlo como que, como una totalidad. Entonces, si existe un sistema de información, bueno, ¿cómo se necesita la vinculación con qué? Con distintas áreas. Eso es típico de que ustedes se tendrán que analizar, se me ocurre, ¿no? Un DFD. ¿Ustedes han visto DFDs de empresas, de organizaciones? ¿Eh? A ver, alguno. No, no, DVD no, DFD. ¿Cómo DVD? DFD, diagrama de flujo de datos, ¿no? Bueno, eso después del parcial, entonces vamos a tocar ese temita. Ahora no, porque estamos en el repaso, obviamente, pero después nos vamos a lugar entonces. Pero, ¿qué? ¿Ingeniería? ¿En cuál tienen? ¿A vos? A ver, Joan, diagrama de flujo de datos, ¿en qué materia? Ingeniería de software 1. Ah, ingeniería software. ¿Pero han visto diagramas de empresas, de organizaciones, en un DFD? Organigrama, decís, no. No, diagrama de flujo de datos, no organigrama. Ah, el DFD. El DFD en ingeniería de software. Pero yo Uh, más, está bien. Entonces después, si no les muestro después el parcial, así cuando enviemos, ¿está? Un ejemplo de una zapatería. Ah, vos. Está bien, puede ser. Hay clásicos que sí que tienen distintos. Sí, está bien, es lo que dice Fede, claro, porque muestra a nivel de organización. Eso es lo que tiene, ¿no? Era muy chiquitito el ejemplo. Después les muestro uno como de repente se vuelve una locura. Que es cómo trabaja. Pero vamos a dejar para más adelante porque ahora no tiene sentido. Pero para que entiendan, esto que estamos hablando, el DFD, tiene que ver con organización y métodos. Porque IBM tiene que definir, che, qué información se cruza con qué información. Alguien allá arriba tiene que decir, che, si tenemos que mejorar las ventas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué le digo cómo nos ponemos de acuerdo? Si nosotros a nivel empresarial quieren mejorar las ventas, allá arriba, ¿qué ideas se les imagina que se empiezan a disparar? Si queremos mejorar las ventas, ¿solo ventas tiene que trabajar?
A ver, ¿qué se les ocurre? Y no, ¿quién más? A ver, marketing sigue siendo ventas. A ver, pero si yo quiero mejorar las ventas en un 5%, ¿qué debería hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Aparte de la atención a la mejor atención, sigue siendo ventas. Pero si yo quiero mejorar un 5% todo, contadores, la contaduría. Vamos a hacer, que nos quedan 3 minutos de ejemplo. Vamos, Ah, bien Walter, bien Walter. Bien Walter. Me ganó de mano porque le iba a tirar eso. Si nosotros fabricamos termotanques y nos dicen tenemos que mejorar un 5% las ventas de termotanques. Va a llegar un momento, Walter puso ahí el ojo donde no corresponde. Vamos a tener que también mejorar la producción. Y si tenemos que mejorar la producción, empieza a jugar todo acá. Materia prima, proveedores, compras. ¿Cómo tenemos que comprar una máquina nueva? ¿Tenemos que hacerlo de otra forma? Porque si yo quiero mejorar las ventas, hay que ver si en ese 5% forma parte de qué, de lo que podemos generar o tenemos que fabricar más. Si tenemos que fabricar más, ¿tenemos el equipamiento para fabricar más? Fíjense cómo es una cadena que... Esto es como una bola de nieve, o un dominó. Le pegaste a la primera fichita del dominó y empiezan a caer todas acá. Allá arriba hay alguien que va a tener que coordinar todas esas acciones. Y OIM va a estar involucrado en estas tomas de acción. ¿Se entiende? A eso es lo que quiero llevarlos a pensar de qué juega organización y métodos. Podemos pensar en un montón de estas cositas chiquititas, pero depende de quién, de lo que se plantea a nivel general. ¿Me siguen? Porque tal vez pensar en vender un 5% más, pero si vos necesitas producir, tal vez no el 5, pero necesitas producir un 4% más, porque entre lo que tenés y todo lográs saber, sí, se podría llegar con un poquito de lo que tenemos, pero habría que fabricar más. Ese fabricar más involucra un montón de situaciones. ¿Está? Maquinarias, personas, optimizar, como dijeron ahí, qué vamos a comprar. Empiezan a jugar un montón de cosas. ¿Estoy claro con esto? ¿Se entiende? Y ahí ayuda organización y datos. ¿Eh? Uy, un minuto. Bueno, dejamos acá, chicos. Nos vemos a las 2 y seguimos en el repaso. ¿Eh? Bajo esto y nos vemos a las 2 y seguimos con el repaso.